¿Cómo están? Quien les habla es Miss Karin del Colegio Link. Una vez más nos volvemos a encontrar y este día tenemos nuestra clase de educación cristiana, historias de la Biblia, de la palabra de Dios. Para poder empezar, vamos como siempre a agradecer a Dios por un nuevo día. Así que te pido que juntes tus manos, cierres tus ojos y ores conmigo. Señor Jesús, en este día te quiero pedir que bendigas a todos los niños, Señor, del Colegio Link. Sigue guardándolos a cada uno de ellos y a sus familias. Que esta historia, Señor, nos ayude a poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Gracias por este tiempo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Ahora vamos a escuchar la historia de la gran comisión que Jesús mandó a todos sus discípulos y a todos aquellos que escucharon de la palabra de Dios. Y el día de hoy nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que seguir en esa gran encomendación que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Muy bien, para poder entender esta historia, vamos a ver el siguiente video. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Un nuevo discípulo. El versículo para memorizar está en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El mensaje es: los amigos de Jesús lo conocen muy bien. ¿Has perdido alguna vez un amigo? ¿Se fue a vivir a otra parte o se cambió de escuela? Hace mucho tiempo, Judas, uno de los discípulos de Jesús, decidió traicionarlo. Los otros discípulos y amigos de Jesús eligieron a alguien que tomara el lugar de Judas. Vamos a ver quién fue este nuevo discípulo. Habían pasado tantas cosas en las últimas 6 semanas. Los discípulos todavía podían sentir el pánico y recordar el gran temor que había experimentado. Tuvieron que huir del huerto donde los soldados arrestaron a Jesús. También lo habían visto morir. Si cerraban los ojos, hasta casi podían escuchar a la multitud que gritaba: ¡Crucifícalo! Los discípulos nunca iban a olvidar el vacío que sintieron ese sábado después de la muerte de Jesús. A los visitantes que venían a Jerusalén buscando a Jesús les decían que Jesús había sido crucificado. Todos estaban aturdidos y asombrados. Pero el domingo de mañana volvió a brillar la luz de la esperanza. Las mujeres llegaron apresuradamente al aposento alto diciendo: ¡Jesús está vivo! Parecía increíble. Al principio, los discípulos no podían creer esas buenas nuevas. Entonces Jesús se apareció ante ellos. Durante las últimas semanas, los discípulos habían permanecido juntos, escuchando y aprendiendo más acerca de su Maestro. Hacía unos pocos días que habían caminado con Jesús hacia el Monte de los Olivos. Ahí Jesús les dio una nueva promesa. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego vieron a Jesús ascender en las nubes del cielo. Los discípulos se quedaron mirando hacia el cielo tratando de verlo por última vez. Más tarde, los discípulos y otros creyentes se reunieron en un salón grande para hablar de las cosas que Jesús les había enseñado y también para orar juntos. Cierto día estaban reunidos unos 120 creyentes. Pedro entonces se puso de pie. Todos guardaron silencio para escuchar con atención. Pedro les recordó la tarea que Jesús les había dado. Judas ha muerto. Ahora debemos elegir a alguien que ocupe su lugar. Debe ser una persona que haya estado con Jesús durante todo el tiempo que estuvo entre nosotros. Pedro deseaba que fuera alguien que hubiera seguido a Jesús desde que Juan lo bautizó. Alguien que supiera bien que Jesús había ascendido nuevamente al cielo.
Debía ser alguien que le pudiera hablar a la gente acerca del amor de Jesús y de cómo había muerto por cada persona. Todos los presentes estuvieron de acuerdo. Pronto sugirieron 2 personas, un hombre llamado José y otro llamado Matías. Era una decisión difícil, entonces oraron juntos. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a quién has elegido. ¿Quién de estos debe tomar el lugar de Judas? En aquellos días se acostumbraba a echar suertes. Una de las formas de hacerlo era usar 2 palitos, uno grande y uno pequeño para decidir qué hacer. No sabemos qué método utilizaron, pero Matías fue elegido para reemplazar a Judas. Desde ese día en adelante, Matías prestaría sus servicios con los otros discípulos. Él le contaría al mundo acerca de Jesús y de su amor por todos. Hoy Jesús necesita discípulos que lo sigan. Necesita personas que lo conozcan bien y deseen servirlo. Personas que les cuenten a los demás acerca de su amor y de cómo vino a salvarlos. ¿Les hablarás a otros acerca de Jesús? ¿Vieron la historia, chicos? Como en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del 36 al 39, la palabra de Dios nos habla acerca de la gran comisión que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. En la historia de la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que los discípulos tenían que, después que Jesús se fue hacia el cielo y el día de hoy está sentado al costado de Dios, Él dejó ese trabajo, dejó esa encomienda, dejó esa comisión que ahora se tendría que predicar en todo lugar, se tendría que hablar de Jesús. Ahora tú, mi amor, tú, mi pequeño, que estás ahí escuchando, eso tenemos que aprender. Ahora que tú estás aprendiendo de Dios, compartir hacia tu mamá, hacia tu papá, hacia tus amigos, de que Jesús los ama y que conozcan del amor de Jesús. También vimos en la historia cómo Judas traicionó a Jesús, pero fue reemplazado por otro discípulo más. Entonces, ese discípulo puede ser tú, puedo ser yo. El que podemos seguir los pasos de Jesús, seguir el camino de Jesús y seguir hablando de su palabra. Es lo que hemos aprendido el día de hoy. Así es que no te olvides esta palabra de Dios, que quede en tu corazón, en tu mente. Muy bien, chicos, así el día de hoy hemos aprendido esta hermosa historia bíblica de la Gran Comisión. Vamos a realizar los trabajitos de poder decorar nuestras hojas de aplicación. Ahí que te lo estoy enviando en la plataforma. Muy bien, conmigo entonces será hasta una nueva clase. Bendiciones.